Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos presentarla delante de tu presencia, Señor, para que tú nos hables a cada uno de nosotros, para que tú te glorifiques, Señor, para que tu palabra nos hable a nuestras vidas, Señor, y que nos ayudes a entender. Te lo pedimos todo en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues, como sabéis, seguimos con nuestra serie de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 24, y ahora sí que ya estamos entrando en el tramo final de este ciclo, y en esta mañana vamos a ver lo que también el Señor nos quiere enseñar, y vez tras vez hemos visto lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, desde un principio de la alegría de Dios, del gozo que Dios pone en nosotros, hasta las otras cosas que hemos llegado a ver en esta serie. Por lo tanto, vamos a leerla de nuevo, a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 24, y después pasaremos a meditar en ello. Dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie del mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Y ahora ya estamos en la conclusión de todo este tema, y es esta parte última que hemos leído, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Y después de todas una serie de cosas que hemos ido viendo y que creo que nos han hablado, muchas veces cuando leemos ciertas partes de la Biblia, a lo mejor cuando leemos esta última parte final de todo lo que hemos leído, nos dice mucho más lo leído anteriormente que esta última parte, que a lo mejor en cierta manera a lo mejor no nos dice nada, pero en verdad es tan profunda la palabra de Dios, es tan rica. Lees la palabra de Dios una y otra vez, y el Señor siempre hace que encuentres cosas maravillosas en medio de ella. Y a lo mejor a simple vista tú y yo no nos damos cuenta, no la percibimos, pero es tan profunda, mucho más de lo que tú y yo podamos llegar a pensar. Y empezamos esta serie hablando de la felicidad, que nos decía: estad siempre gozosos, estad siempre alegres. Y la verdad es que no se trata de esa felicidad fingida que muchas veces podemos hacer. Es esa felicidad que Dios pone en nuestro corazón cuando la aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Rey y Señor. Es esa felicidad que sigue con nosotros a lo largo de toda nuestra vida hasta el día en que partamos a la presencia del Señor. Es esa felicidad que nos hace ver que en medio de la prueba, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de cualquier cosa, podemos estar confiados que estamos en las manos de Dios y que Dios es fiel para con sus hijos, y que no habrá nada que pase en nuestra vida que Dios no permita. Estad siempre gozosos. Y al entender esto, entendemos que nuestra felicidad no está depositada en nosotros mismos, no está depositada en lo que podemos obtener de esta vida. Nuestra felicidad como hijos de Dios es Jesús. Es Jesús, y Jesús en nuestra vida. La mayor felicidad que hayamos podido recibir cada uno de nosotros es entender que Dios ha perdonado nuestros pecados. Yo no sé si te acuerdas el día que el Señor vino a tu vida, cuando perdonó tus pecados, cuando perdonó mis pecados. ¿Eso no te hizo ser feliz? ¿No te hizo estar alegre? Y empezábamos a hablar con Dios.
y empezábamos a asistir a la iglesia con unas ganas y un deseo que muchas veces el tiempo lo va quitando de nuestras vidas. Y hablábamos con Dios, oración, porque Dios había sido bueno y había venido a nuestro encuentro y nos había hecho sus hijos. Y hablábamos con Él con ilusión. Nos gustaba leer la palabra, nos gustaba escuchar canciones de alabanza, nos gustaba hablar con Jesús. Encontrábamos que Jesús era nuestro amigo. Encontrábamos que Jesús era nuestro hermano mayor. Encontrábamos que Jesús era nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro Señor. Y por tanto, nuestra vida había cambiado tanto, porque algo tremendo pasó en tu interior y en mi interior. La gracia de Dios nos despertó y nos hizo salvos. Después, en esta serie hemos visto el porqué de esa alegría, porque Cristo está en nosotros. Y cuando Cristo es real y cuando Cristo es vivo en nosotros, ese gozo no lo puede quitar nadie. Encontramos que aprendimos a hablar con Dios, a conocer más a Dios por medio de la oración y a llenar nuestra vida contándole nuestras penas, contándole nuestras alegrías, contándoles nuestros infortunios muchas veces, contándole todo aquello que para nosotros era importante, tanto bueno como malo, se lo contábamos a Jesús. Y se lo contábamos con alegría, con ganas de que Él nos entendiera y con ganas de que Él nos respondiera. Y más de una vez el Señor nos respondía por medio de su palabra, o nos respondía de una manera en que entendíamos ciertas cosas por qué estaban pasando y por qué estábamos así. Y es que eso era la comunión con Dios por medio de la oración. Entendimos que teníamos que dar gracias a Dios por tantas cosas. Gracias a Dios porque nos ha salvado. Gracias a Dios porque ha cambiado nuestra manera de ver las cosas. Gracias a Dios porque Él es fiel, aun siendo nosotros infieles muchas veces. Gracias a Dios porque Él está con nosotros en nuestros momentos de tristeza y de debilidad. Gracias a Dios porque Él es todo para nosotros. Porque el todo no lo forma un cónyuge, un hombre, una mujer, no lo forma unos hijos, no lo forma una situación, no lo forma un trabajo. El todo de nuestra vida es Cristo, es Jesús. Y aprendimos a dar gracias y a ser hijos agradecidos por las bondades y las misericordias de Dios. Nos advertía esta serie de cuidado con apagar el espíritu. Y hacíamos una pregunta: ¿cómo podemos apagar el espíritu? Y fue muy largo, muy extendido, pero aquí lo voy a resumir en dos. Mira, en esta serie he aprendido que podemos apagar al Espíritu Santo que está en nosotros, que podemos apagar nuestro espíritu, que es lo que nos relaciona con el Espíritu Santo, que es lo que nos relaciona con Dios, que es lo que viene a nuestra vida cuando leemos la palabra de Dios, y también llena nuestra alma, nuestras emociones, sentimientos, pensamientos. Y lo podemos apagar todo eso llenando nuestra vida de todo aquello que no la hace crecer delante de Dios. Y podríamos decir una larga lista, pero en esta mañana yo creo que ni tú ni yo somos tontos, y todos sabemos qué cosas pueden apagar al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿De qué cosas llenamos nuestra vida? Que en sí entristecen al Espíritu Santo y hace que nuestro espíritu se apague. ¿Y de qué otra manera podemos apagar al espíritu?
deseando las cosas de este mundo más que las de Dios. Cuando nuestra vista está en las cosas de este mundo material y no está en Dios, nuestro espíritu se tiene que apagar. Se tiene que apagar. Si somos hijos de Dios no se apagará. Pero si no hemos nacido de nuevo, con toda certeza, se apagará. Pero el que es nacido de nuevo tarde o temprano, despertará a la realidad de que está fuera del camino de Dios, de que se ha ido a apacentar cerdos, de que huele mal, de que huele a cerdo, porque cuando estamos en el mundo olemos a lo que huele el mundo, a podrido. Pero cuando estamos en los caminos de Dios, cuando caminamos con Dios, olemos a Dios, a su presencia, a su perfume. La pregunta es, otra pregunta que yo me hago, ¿estamos apagando nuestro espíritu? ¿Estamos contristando al Espíritu Santo que está en nosotros? Y mira, hace un tiempo el Señor me enseñó algo terrible de mi forma de pensar y de ver las cosas de Dios. Y cuando uno tiene algo terrible y Dios le enseña que uno está equivocado, yo creo que siempre eso hay que enseñarlo. Y la cuestión es que yo me di cuenta que casi toda mi vida he llegado a pensar que el primer amor se perdía, que ese primer amor con que conocemos al Señor se pierde. Y eso es una idea, hermanos, carnal, falsa y diabólica. Porque cuando creemos que ese primer amor de Dios se apaga, eso significa que nuestra vida se está llenando de otras muchas cosas que no es Dios. Por lo tanto, lo estamos apagando nosotros. Y en mi mente yo pensaba, bueno, el primer amor es como cuando uno se enamora y se casa, está ese primer amor, ese enamoramiento, esa ansia, esos deseos, y después pasa a ser un amor más maduro, más equilibrado, ¿no? Y pensaba que ese primer amor se convertía así, en algo más maduro, más equilibrado, sin fuertes compromisos, sin aquellas excentricidades que muchas veces hacíamos en un principio por amor a Jesucristo, que teníamos un compromiso a lo mejor excesivo con las cosas de Dios y que era algo normal, que eso iba a pasar en todos los hijos de Dios, que no era algo tan importante. Yo no sé si tú piensas así, pero me gustaría analizar algo que tantas veces hemos leído y que tal vez lo hemos comentado muy superficialmente. Y está en el mensaje que Dios da a la iglesia de Éfeso, en el cual todos sabemos de lo que está hablando, ¿no? Dice, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Hermanos, este versículo es tan importante. Es tan importante. Y digo que es importante porque en esos mensajes que Jesús está mandando a su iglesia, esos mensajes son en los tiempos y en las edades en el cual la iglesia se ha ido desarrollando. Habla de un tiempo, de una actualidad y de un presente que puede estar pasando tal vez en este mismo momento en una iglesia determinada o en la vida de una persona. Por eso es importante. Y es que lo que Jesús está diciendo, que tiene contra un grupo de creyentes que se reunían en Éfeso, una ciudad y al mismo tiempo iglesia, que habían perdido su primer amor. Y si lo han perdido, y el Señor Jesús lo está diciendo aquí,
Es que está mal perderlo, está mal. Pero peor está el no querer recuperarlo, el no querer ansiar, Señor, devuélveme ese primer amor. Señor, ayúdame a volver a mis principios, ayúdame a que pueda vivir y experimentar ese amor ferviente con el cual te conocí y transformaste mi vida. ¿Qué dice el versículo que hemos leído? Vamos a intentar analizarlo muy brevemente. Dice, recordemos, todos los que estamos aquí, si estamos en el primer amor, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, pero si no, recordemos, por tanto, ¿de dónde, dice la palabra, de dónde hemos caído? ¿Qué es lo que ha pasado? Y yo sé lo que ha pasado en mi vida para perder mi primer amor, lo sé. Y yo creo que tú también lo sabes, si lo has perdido. Y lo que nos dice es, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Ya las primeras obras. Pues si no, pronto vendré a ti y quitaré tu calendero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Es una fuerte advertencia. Y es que, hijos de Dios, todos los que estamos aquí, hijos de Dios, no podemos vivir como queremos. No podemos vivir. Si somos de Cristo, tenemos que seguir a Cristo. Y si somos de nuestro padre, el diablo, pues seguimos las cosas de este mundo, ni más ni menos. Pero si somos de Cristo, tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que amar a Cristo. Tenemos que apasionarnos con Cristo. Tenemos que amar la lectura cada día. Lo que es increíble es descubrir que hay hermanos, a lo mejor, que no leen la Biblia cada día. Es increíble descubrir que no hay hambre por saber lo que dice la palabra de Dios. Es increíble descubrir que hay hermanos en la actualidad que no tienen compromiso diario con Dios de oración. Y después queremos que nuestra vida sea una vida próspera y feliz. ¿Cómo podemos pensar que va a ser próspera y feliz si no amamos a Jesús por encima de todas las cosas? Si Él no es nuestro primer amor. Primer análisis de este versículo. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. ¿Qué era antes lo primero para ti? ¿Qué era antes lo primero para mí? Cristo. ¿Qué era lo primero para ti? Cristo. ¿Y qué es ahora lo primero? ¿Qué es ahora lo primero? Mi cónyuge, mi hijo, mi trabajo, mi iglesia, mi servicio, mi. ¿Qué es lo primero? Tiene que seguir siendo Cristo. Porque si ahora lo primero es otra cosa, estamos pecando. Segundo punto importante que nos dice, arrepiéntete. Esa palabra que Cristo menciona, arrepiéntete de dónde has caído, eso denota que el perder nuestro primer amor es pecado. Y tenemos una advertencia seria de nuestro Señor Jesús diciéndonos, volvamos al principio. ¿Te acuerdas cómo eras al principio? En los caminos de Dios, ¿te acuerdas cómo éramos? Sencillos, sin maldad, sin prejuicios, sin orgullo, sin querer ser o aparecer, honestos, amantes de la verdad, amantes de Dios. Sigue diciendo este texto tan clave para nuestra vida. Si no, Él vendrá a nosotros y quitará su candelero de nosotros, si no nos arrepentimos. Y hermanos, estas palabras son serias de parte de Jesús. Ahora tú puedes pensar, bueno, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Que un creyente puede perder la salvación? ¿La perdemos? ¿No la perdemos? No, un creyente no puede perder la salvación. Pero como individuos, como iglesia, sí podemos perder la iluminación de Dios
para ser luz en medio de donde nos ha tocado estar. Y eso es muy grave, porque si nosotros como iglesia no somos luz, no alumbramos en medio de las tinieblas, estamos pecando, estamos apartados de Dios. Podemos tener muy buen servicio, muy buena música, muy buena doctrina, el nombre de la iglesia ser una iglesia súper importante, pero ¿sabéis? Todo eso es irrelevante ante poder perder el amor y la pasión a nuestro Dios y Rey. El amor de Dios se tiene que ver en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de servir a Dios. ¿Sabéis una cosa? Cuando tú y yo nos miramos, generalmente nos vemos como somos, no nos podemos engañar. Vemos nuestro compromiso, vemos nuestro amor a Dios, vemos lo apasionado que somos. No nos podemos engañar, porque nos vemos. Algunas veces podemos dar una falsa apariencia de piedad, pero aún así eso se nota. Y aunque nos engañemos unos a otros, ¿sabéis una cosa? A Dios no le vamos a engañar. Y lo que Dios quiere es que tengamos un corazón sincero y humilde delante de Él para volver a tener ese primer amor. Y lo que Dios me enseñó con toda esta serie, con este versículo, es que podemos perder nuestro primer amor hacia Él. Y yo me acuerdo cómo lo perdí. Cuando lo suplí por cosas que no venían de parte de Dios. Cuando empecé a llenar mi vida de otras muchas cosas que aunque me eran lícitas, pero no edificaban mi vida. Y la verdad es que este descubrimiento para mí ha sido maravilloso, porque eso me ha hecho recapacitar y desear, y en mis oraciones diarias intentar decir: Señor, quiero recuperar mi primer amor. Ayúdame, porque yo no puedo por mí mismo, pero tú me puedes ayudar. Tú sí puedes, Señor. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y durante muchos años de mi vida suplí las cosas de Dios por las cosas materiales, que muchas veces podemos llegar a creer que son necesarias y únicas, pero lo único necesario en nuestra vida es que Él sea real. Es que Él sea real. Es que le obedezcamos. Mira, dice la Biblia que lo mejor que puede hacer todo hombre de Dios, cuando digo hombre de Dios estoy hablando también de la mujer de Dios, es obedecer a Dios. Es mejor que cualquier sacrificio, obedecer a Dios. Y la verdad es que cuando intentamos suplir a Dios, lo suplimos por el trabajo, por estar mejor económicamente, lo podemos suplir por unos estudios, lo suplimos por una carrera, por un hombre, por una mujer, por unos hijos, por amigos, por bebida, por sexo, por dinero, por un servicio a la iglesia, porque se nos vea y se nos reconozca. Hermanos, yo creo que he vivido tanto tiempo perdiendo lo esencial de mi vida, que la verdad es que no me gustaría que te pasara a ti. Que no suplas a Dios por otras cosas. Que tus metas no sean tan materiales, sino que nuestras metas sean espirituales. Porque además, el que Dios sea una realidad en nuestra vida trae promesas de parte de Dios. Dice la Biblia: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Y cuando Dios es real, y cuando vivimos con esa pasión, con ese amor, con esa entrega, con esa ilusión, con ese primer amor, Dios va haciendo y nos va proveyendo. Lo malo es cuando tantas veces queremos ayudar a Dios.
Desde el inicio de la Biblia, en la que el hombre quiso ayudar a Dios, lo único que hacía el hombre era meter la pata. Fíjate, 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 al 24, es un versículo que hemos leído mucho a través de esta serie. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y sabéis, en lo que he nombrado anteriormente, todas esas cosas no son lícitas. No hay ninguna que no sea lícita. Pero la cuestión es, ¿cómo estamos viviendo esas cosas? ¿Cómo las estamos haciendo? Porque si ellas suplen el lugar de Dios, algo lícito ya no es lícito. Porque nada puede suplir a Dios en nuestras vidas. Y fíjate, lo más importante de todo este versículo, lo vital, intrascendible es que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y cuando uno no busca su propio bien, sino el de la otra persona, es que estamos experimentando el amor de Dios genuinamente en nuestras vidas. Es que estamos viviendo ese primer amor y lo estamos haciendo real en nuestra vida. La semana pasada tocábamos esta parte antepenúltima de absteneos de toda especie de mal, que va relacionado con y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo esto que estamos viendo apunta hacia que el hombre de Dios tiene que vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios en todo lo que hace. El hombre no puede vivir apartado de Dios. El Hijo de Dios no puede vivir una vida paralela, como muchas veces la vivimos. Vivimos una vida en la iglesia, somos unos hermanos extraordinarios y fuera vivimos como la gente que nos rodea. Entonces la cuestión es preguntarnos, cuando salimos de aquí, cuando no estamos juntos, ¿somos los mismos que en nuestro trabajo? ¿Somos los mismos que fuera? ¿Permitimos que en nuestro trabajo o en nuestros estudios que las personas cuando hablan con nosotros hablen de ciertas cosas? El otro día estaba hablando con un hermano y en su trabajo pues estaba justo con el trabajo en un hospital, estaba con dos médicos hablando y todo el rato lo que hablaban era menudas compañeras tienen, están muy vistosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os imagináis. Y él se sentía incómodo, me lo decía, me he sentido tan incómodo que estaba pidiendo, Señor, ayúdame a salir de esta conversación, ayúdame a salir de aquí. Eso se llama santidad. Eso se llama primer amor. Eso se llama que tú y yo tenemos que anhelar la santidad. Cuando pensamos en la santidad, ¿en qué es lo primero que se te pasa por tu cabeza? ¿Qué es la primera idea que te viene? Pureza, ¿no? Y es verdad, porque lo santo tiene que ver con lo puro, con lo que es limpio, con lo que no tiene mancha. Y tú y yo estamos llamados a ser puros, a ser limpios y a no tener mancha. La palabra santo viene de una palabra hebrea, la palabra kadosh, que es la equivalente a la que tal vez podemos encontrar en el Nuevo Testamento, porque significan lo mismo, y es apartado o separado. Esto está describiendo algo único, de una categoría increíble, singular, única. La cuestión es que cuando tú y yo empezamos a ser hijos de Dios, nos tenemos que separar de las cosas que son una deshonra para Dios. Y nos tenemos que separar para vivir una vida que honre, glorifique y magnifique el nombre de Dios. Somos separados para Dios. La cuestión es, ahora mismo, ¿cómo estamos? ¿Separados de qué? ¿O separados de quién? Tenemos que estar separados de este mundo que nos rodea.
y cogidos a la roca inconmovible que es Cristo. ¿Seguimos los mismos intereses de Dios o seguimos nuestros intereses? ¿Vivimos para Él? ¿Dejamos todo lo que hemos sido para ser esas nuevas criaturas que la palabra de Dios dice? Porque dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Somos nuevas criaturas? Gloria a Dios. Pero acuérdate, las cosas viejas pasaron. Y a partir de que somos nuevas criaturas, empezamos a vivir una vida increíble, magnífica, en los caminos de Dios, en que la gloria de Dios se quiere manifestar, en que debemos desear lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, las promesas de Dios, el fruto del Espíritu Santo, una realidad en nosotros, el Espíritu Santo, que Dios derrame el Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre aquellos que no lo tenéis, que derrame los frutos del Espíritu, que podamos ser una iglesia viva y sin mancha, agradable a los ojos de Dios, porque estamos en unos tiempos que a más de la buena doctrina necesitamos del Espíritu. Y a veces a lo mejor podemos pensar, es que a mí me da miedo. Si te da miedo, es que a lo mejor tenemos algo que ocultar, porque el que está en Cristo, si es nueva criatura, nada tiene que ocultar. Porque ¿sabéis una cosa? Todos los que aquí estamos somos pecadores. Todos. Yo si estoy aquí hablando es por la misericordia y la gracia de Dios. Tal vez sea el más pecador de todos vosotros. Pero es por gracia. Y todos somos pecadores. Pero debemos andar en lo que se llama la santidad progresiva. Paso a paso, poco a poco, andando. Si nos caemos, decirle, Señor, ayúdame a salir de aquí. Pedir auxilio a Dios, pedir perdón, el que nos levante y seguir caminando para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Vamos a acabar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, estamos tan necesitados de volver a ese primer amor, que te pedimos perdón por ello y te pedimos que nos ayudes, Señor, a volver a tener ilusión, ganas, deseo, ganas de estar contigo, Señor, ganas de leer tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor. Queremos andar en ti. Queremos que tú seas de verdad el Rey. Perdónanos, Señor, porque he llenado y tal vez hemos llenado nuestra vida de tantas cosas tan vanas, tan ridículas. Perdónanos por haberte sustituido por otras cosas que no valen nada. Señor, te pedimos que tú restituyas, Señor, toda la basura que hemos puesto en nosotros, que la quites totalmente y que nos llenes de ti, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Por favor, te lo suplico, ten misericordia de nosotros. Y nos acordamos de tu palabra, de aquella mujer que fue ante ese juez injusto, pero por su perseverancia el juez le concedió lo que ella quiso. Y te seguimos pidiendo, Señor, llena nuestra vida, llena nuestra vida, llena nuestra vida, Señor, llena nuestra mente, llena nuestro corazón, llénala, Señor, llénala, Señor, llénala, Señor, porque necesitamos que tú la llenes, Señor. Quita la basura, Señor, quita la basura, quita la basura, perdónanos, límpianos, Señor, y llénanos de ti.
Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.